La prensa. Me pone muy nervioso siempre esto, pero bueno. Buen día. La verdad siempre que me pongo acá adelante me da un poco de miedo, pero siempre estoy nervioso, pero no sé si han visto siempre que me voy atrás y le pido al Señor, por favor, es tu palabra, y tú das el poder. Así que esa es la verdad. Antes de comenzar, estaba buscando, hoy creí que iban a haber muchos niños, pero hay poquitos. Hay 1, 2 varones, una nena que se desapareció y me va a dar calor seguro. Pero quiero invitar a los 2 chicos y cuando venga la nena, si que vienen, los 2 chiquitos que vengan para acá. Ay, muy bien. Sería injusto, pero bueno. Voy a invitar a los 2 chiquitos y cuando venga la nena, hacen 2 cosas. Vamos a hacer un ejercicio para ver si lo pueden entender el ejercicio ¿sí? Acá, así de frente, uno acá, el otro chiquito acá y el otro grandote también. Y faltaría la nena. Pero la idea es esta. Necesito, por favor, si cada uno seguro que ha estado en la escuela dominical, en las clasecitas, y han memorizado un versículo, aunque sea el más chiquito que tengan, si se acuerdan, me lo podrían decir. 1, el más chiquito que tengas, aunque digas el más cortito que hayas memorizado, si lo puedes decir y te voy a dar algo. Dale. Ahora que venga la nena también vamos a hacer lo mismo. Vamos a empezar con Joel. Respondiendo Jesús a los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Listo, perfecto. Perfecto, mira. Ahora te voy a dar, dame un aplauso, por favor. Tengo algo para vos. Este es el premio por haber dicho el versículo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿puedes pasar? Ahora sí. Ahora, vení también. Vení, seguí con los chicos. Ahora, vamos a pedirle, por favor, a Miki que me diga el versículo más cortito que haya memorizado. Antes que a los hombres. Muy bien, me da la mente. Un Mr. Pop. Gracias. Muy bien. Ahora vamos a pedir acá a mi amiga que nos diga un versículo, el más cortito o el que tengas, y que me lo digas de memoria, ¿dale? Y te doy un premio. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Deuteronomio 31:8. ¡Bravo! Ahora vamos a dar un premio. Un Mr. Pop y un globo. Muchas gracias. ¿Entendieron el ejercicio o no? Sí. ¿Versículo por regalo? Sí. ¿Así era? ¿Mandé? ¿Un versículo por un chupetín? ¿Así era? Sí. Ayer que le di otra cosa más. Pero era un versículo, un chupetín, y ahora le di un globo. Se parece injusto, ¿no? Sí, justo. Es injusto. Los 2 tienen los versículos y ella solamente dio el versículo. Pero quiero que entiendan algo. Yo sé que estamos estudiando hace 3 semanas atrás, estuvimos estudiando o están estudiando lo que es 1 Corintios, capítulo 13. ¿Sí? Una carta que escribió el apóstol Pablo, es una carta paulina, y probablemente se haya escrito desde Éfeso.
¿sí? Se había escrito desde Éfeso esta carta, la carta de la primera de Corintios, también la segunda, y bueno, hay muchas cartas. A todas las cartas de Pablo se le dicen las cartas paulinas, ¿está bien? Ahora, dice que Pablo también fue el fundador de esa iglesia, pero no habría podido viajar o visitarlo, y costó mucho tiempo y pudo ir a ver a lo que eran los hermanos de la iglesia de Corintios. Era una iglesia, dice así, que era una iglesia Corintios, o la ciudad de Corinto era muy complicada, era muy perversa, muy depravada, y ahí comenzó lo que era la iglesia. La iglesia comenzó con un grupo de creyentes humildes, pobres, no eran todos ricos. Ahora, también dice que Pablo le costó comenzar, o le costó trabajar con los judíos. Eran muy pocos los judíos que empezaron a creer en el Señor en ese lugar. Muy pocos. ¿Sí? Ahora, yo más o menos una pequeña introducción de esto. ¿Sí? Dice que los corintios también le escribieron, los hermanos de Corintios le escribieron a Pablo para preguntarle ciertas cosas. Por ejemplo, le preguntaron acerca del matrimonio, le preguntaron sobre las viandas ofrecidas a los ídolos, le preguntaron las relaciones sociales de los paganos con los paganos. También le preguntaron la colecta para los pobres en Jerusalén. O sea, le fueron preguntando a Pablo, le escribieron: Pablo, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué puede suceder? Y Pablo les escribió para contestarles. Fíjense, también algunas personas por ahí en Corintio, también hermanos medio más grandes, viejitos, le escribieron comentando qué estaba sucediendo en Corintio, ¿no? Y los temas que le hablaban le decían, por ejemplo, decisiones partidarias, había mucha división en la iglesia, que si eran de Apolo, que si eran era un lío, ¿no? También le escribieron acerca de la inmoralidad que había en la iglesia de Corinto. También le escribieron en cuanto al litigio entre hermanos. Entre hermanos se peleaban y se iban a juicio. Y el juez era un inconverso. Entonces, también en cuanto a eso le preguntaron los hermanos de Corinto. ¿Entienden? Hay muchos temas que pasó, ¿sí? También le preguntaron en cuanto a la conducta impropia de la mujer, de las mujeres en los cultos. Le preguntaron el exceso al celebrar la Santa Cena. Y un montón de temas que le preguntaran a Pablo, como fue el fundador de Corinto, de la iglesia de Corinto. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que estaba pasando en ese tiempo. Y en ese tiempo también es cuando Pablo escribe y habla acerca de lo que es la carta de los Corintios. Dentro de todo, habla acerca del capítulo 13. Capítulo 13, donde empezaron nuestros hermanos a hablar acerca de lo que es el amor, ¿no? Y estamos estudiando, no estamos estudiando el amor donde viene el erótico, no estamos estudiando el amor tampoco fileo, que es el amor entre hermanos, ¿no? Sino que estamos estudiando el amor ágape. El amor ágape es el que viene de parte de Dios, sin condiciones. Sin condiciones, Dios mostró su amor. Como dice allí, Romanos 5:8, Juan 3:16, sin condiciones. Ese es el amor que estamos estudiando. Ese es el amor que estamos viendo. ¿Sí? Ahora, para que Pablo hable en el capítulo 13, él tuvo que mostrar algo especial de parte de él. Dice así, fíjense, si empezamos a leer el capítulo, no me toca esos versículos, me toca un solo versículo. Pero cuando habla, dice, si yo hablase en lenguas humanas, ¿no dice? Voy a buscar esto. Ahora sí. Y angélicas. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Ahora fíjense, estaba hablando en cuanto a que era el don de la lengua. Si yo tuviera lenguas, y aún si yo hablara en lenguas
especiales, celestiales y todo. Lo magnificó Pablo. Pero si no tengo amor, de nada sirve. Y fíjense lo otro que dice, después dice, también magnificó el conocimiento. Fíjense el siguiente versículo, dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Es hueco. Es una campana como la campana que tenemos en el Pichi Traful, en el hotel. Hay una campana tan, y suena para que vengan todos a comer. Suena hueco, es un metal nada más. Y después lo siguiente dice, y lo otro dice, y si yo, en el versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. 3 aspectos que estaba mostrando Pablo. Lo que era algo extraordinario, fuera de la tierra, lenguas diferentes. Mostró también lo que era el conocimiento que tenía. Y lo otro eran sus propios bienes, su propio cuerpo, aunque fuera quemado, reducido en ceniza. Pero si no tengo amor, de nada sirve. Lo estoy tirando a la basura. ¿Sí? Es lo que estábamos viendo. A mí me toca un solo versículo. Y le voy a comentar. Dice, nada sirve. Anoté una frase. Dice, si el corazón no nos arde de amor, nada ganaremos con que nuestro cuerpo sea reducido en ceniza. Yo lo repito, dice así, si el corazón no nos arde de amor y dice, nada ganaremos con que nuestro cuerpo sea reducido en ceniza. Pero nada sirve. El versículo que nos toca. Este fue un vuelo, es una vista de como vuelo de pájaro, rapidito vimos y ya está. Pero fíjense, el versículo que me toca es el versículo 6. Ya vimos que el amor, podemos seguir leyendo, el amor es sufrido, es benigno, todo. Pero el versículo 6 dice, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y estuve buscando, dice, es un contraste terrible, lo que dice, no se goza de la justicia. Injusticia, perdón. Gracias. Pero se goza de la verdad. Ahora, yo busqué más o menos lo que decía injusticia en el griego. Dice, la palabra es adikia, de adico. Adikia. ¿Sí? ¿Qué significa adikia? Dice, ¿qué significa? Significa que es injusto, es malo, es malvado, es agravioso, que agravia. Adikia. Es una persona mala, con una conciencia mala, que busca la oportunidad de dañar el adico, o el malo, ¿no? ¿Ok? El injusto. Y mirando el injusto, pensé en ciertas personas en la Biblia que hicieron injusticia. Ahora voy a llevarles un poquito. Vamos al Antiguo Testamento y piensen en el libro de Esther. ¿Se acuerdan? Esther. Ahí narra una historia. Ahí había un malo y unos buenos. ¿Se acuerdan? El malo era Amán. Y después, Amán y la familia. Y después estaban los buenos, que eran Mardoqueo, Esther y todo el pueblo chiquito de Israel, los judíos. Pero ¿qué pasaba? Miren qué pasaba. Dice así que Amán era un príncipe o era uno de las personas que estaban muy cerca del rey. Y sabe que cuando pasaba la entrada al palacio había un judío, Mardoqueo, que cuando él pasaba no se inclinaba, no le prestaba reverencia. ¿Por qué? Porque en la ley judía la Biblia dice que no debemos prestar reverencia a ninguna persona, sino solamente a Dios. Entonces, Mardoqueo lo tenía bien presente y no lo hacía. Y ¿sabes qué? Le da una rabia, una bronca a Amán. Y llegaba a su casa y le decía a su esposa,
No puede ser que ese judío no se arrodille, no se incline cuando pase. Y que dice, tengo que buscar la forma. Y si ustedes saben la historia, ¿no? Si ustedes saben la historia, ¿no? De que él preparó una horca, buscó la forma cómo matar a los judíos. Cómo deshacerse. Ahora digo, pero era injusto. Era una injusticia lo que iba a hacer Amán. Pero ¿sabes qué? Él lo disfrutaba. Pero ¿sabes? Todo cambió. Ustedes saben cómo termina la historia, de que la horca terminó para él. Esa es una persona injusta, depravada, que buscaba el mal para otro, por el orgullo que él tenía. Bien, otra persona, ¿y quién más que la otra persona que pensamos que él fue injusto? Fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que antes era Saulo, ahí sí les voy a invitar a buscar en Hechos capítulo 7. Pero antes de leer Hechos, les voy a mostrar lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 3. Dice así, había un problema ahí en lo que era la primera iglesia, o sea, las primeras reuniones que hacían los judíos o la iglesia en Jerusalén, que los apóstoles estaban predicando, dedicados a la predicación, y ¿qué pasaba? No podían dejar de hacer eso para servir las mesas de los pobres. Y entonces hubo una sugerencia. Le dice ahí, fíjense lo que dice en el versículo 3, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y en el versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y después dice ahí más nombres, ¿no? Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón y muchas más personas. Pero ahí vemos a Esteban, un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucedió con Esteban? Fíjense en el capítulo 7, versículo 54. Y oyendo estas cosas, ¿qué estaba pasando en el capítulo 7? Esteban empezó a predicarles, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, y empezó a predicarle a la gente. No solamente servía en las mesas, sino que también predicaba el Evangelio. Y sabes que le repasó toda la historia, si se dan cuenta, le repasó toda la historia de los judíos a todo lo que sucedió desde Abraham. Y ustedes se van a dar cuenta en el capítulo que le habla todo lo que había sucedido. Y dice allá en el versículo 54 que estas personas que habían matado al Señor Jesús endurecieron su corazón. Dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. ¿Se dieron cuenta? Lo apedrearon por haber predicado el Evangelio. Lo mataron, que lo sacaron, agarraron, lo apedrearon y todo. Y después de esto, ¿qué hicieron? Ahí aparece una persona, Saulo, que después van a cambiar su nombre y va a ser Pablo. Le pusieron las ropas, la vestimenta de Esteban a los pies. ¿Y saben qué significa eso?
consintiendo la muerte de Esteban, gozándose de la muerte de Esteban. Y sabes que al principio Pablo era un perseguidor de la iglesia y gozaba, se deleitó por la muerte de Esteban. Años más tarde, tiempo más tarde, en Corintios dice cuando ese versículo que dice, no se goza de la injusticia. ¿Quién más podía haber escrito eso? Sino Pablo. No se goza de la injusticia. Sí, el amor no se goza de la injusticia. Ahí en el capítulo, en el versículo que estamos viendo, versículo 6, más se goza de la verdad. Dice, el injusto, lo vemos también en Salmos capítulo 10, les invito a buscar Salmos capítulo 10, versículos 2 y 3. A ver, si alguno no lo tiene, Salmos capítulo 10. Con arrogancia el malo persigue al pobre, él atrapó a los sacrificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y aprecia a Jehová. Sí, 2 y 3. Dice así, con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Ese es el malo. Esa es la injusticia. Prepara la maldad y después que cae la persona que cae, el que le hizo la trampa, se goza, se jacta. Dice, qué bueno, cómo me gusta cómo el tipo sufre. Ese es el injusto. Ahí dice el salmista, dice que se goza, le gusta lo que está haciendo. Y vamos a ver Romanos capítulo 1, versículo 32. Romanos capítulo 1, versículo 32. Fíjense que dice. ¿Se acuerdan lo que estaba hablando Romanos? Hablando de las personas que desecharon a Dios. Y si podemos leer todo, es mucho, pero fíjense que dice 28, para terminar, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Lo tienen? Sí. Romanos capítulo 1, versículo 32. Y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Los malos, la gente injusta, la gente que peca, ¿sabes? No se conforman solamente con que ellos pecan y ya está. No se conforman con que hay siempre una idea, ¿no se acuerdan? No sé si alguna vez estuvieron en una casa o un lugar donde había una pileta, donde hay una pileta, ¿no? Y que a veces empiezan a jugar, yo me acuerdo cuando era joven. Cuando era joven, estábamos en la pileta, ¿viste? Y viene uno siempre viene el amigo que hace, ¡pum! Te empuja y te caes. ¿Y qué sucede? No queda ahí, vengo y voy y empujo a uno y empujo a otro. Quiero que todos caigan, quiero que todos estén mojados. No es así. O cuando pasa, lo más típico, cuando están cantando feliz cumpleaños, ¿no? En México es normal, pero no sé si acá también. Cuando están cantando cumpleaños y empiezan así, que soplan las velitas, todo bien, y después empiezan así, mordida, mordida. ¿Lo escucharon alguna vez? No. Sí, acá se hace, ¿no? Y claro, viste, ahí estás ahí el muchacho mordida y está la torta, qué rico. Ahora no se hace por lo que es el COVID, pero de antes se hacía mucho esto, ¿no? Y sabes cuando está ahí, cuando va a borrar, ¡pum! Te aplasta uno siempre ¿sabes? Te aplasta la cabeza y te llenaste
Ahí torta para nadie. Nada, no se puede comer. Pero ¿sabes que no queda ahí, Porque empiezan y manchan a todos. De verdad, no queda ahí. Ahora, lo otro y lo más feo es cuando vos, o cuando estás caminando, y te caes en el barro, te manchás. Y los que están al lado, tus amigos, empiezan a reír, se cayó, ¿y qué pasa? Pum, lo tiro también, se mancha, y tiramos a todos y se manchan. Porque no me conformo de que me manches ahora. Quiero que todos también se manchen. ¿Sabes? La idea del versículo es ese. Que la gente que peca a veces no se conforma con que ellos solamente pecan. Quieren que todos sean manchados, que todos pequen igual que ellos para estar conformes. Esa es la injusticia. Por eso dice el versículo que estamos viendo, dice, no se goza de la injusticia. ¿Entienden? Ahora, veamos el siguiente, dice, la siguiente parte. Ahí en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 6, dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Más se goza de la verdad. Y estaba buscando qué quiere decir en el griego, que es el verdad. A ver si lo pronuncio bien, dice alethesia. No, alethesia. ¿Sí? Alethesia. Esa es la palabra en griego. Pero ¿sabes qué significa? Verdad, veraz, verdadero, justo. Ahora, yo decía, ¿qué es la verdad? Y sabes que le choqué con alguien. ¿Qué es la verdad? Choqué con alguien. Adelante. Bien. La verdad es en Juan 14, versículo 6. Juan 14, versículo 6, todos lo saben. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la verdad. Es lo que está diciendo ahí Pablo está diciendo, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Se goza en la verdad. Se goza en Cristo. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sabes? Yo creo que si Pablo hubiese aceptado al Señor con los 12 discípulos cuando estaban con el Señor Jesucristo, no hubiese permitido que Esteban fuera apedreado. Pero había un propósito de parte de Dios. Porque si estaba en Cristo, si estaba en Jesús, que es la verdad, no hubiese sucedido eso. No se hubiese jactado, no se hubiese gozado de que mataron a Esteban. ¿Entienden? Ahora, fíjense, ese es Juan capítulo 14, versículo 6, dice Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Segunda de Juan, ahí sí la invito a buscar, por favor. Segunda carta de Juan. Versículo 4. A ver, alguna chica que lo tenga, alguna hermana. Segunda de Juan, versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Bien, ¿qué estaba diciendo Juan? Juan diciendo, ahí le estaba diciendo a la hermana, a la iglesia, mucho me regocijé. Al saber, ¿sí? Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Andando en la verdad, y lo que es la verdad es Cristo, andando en Cristo, pero también es andando en la palabra de Dios, andando en la verdad, la palabra de Dios es la verdad.
mucho me regocijé. Y sabes qué lindo. Y también el siguiente versículo que te voy a pasar, 3 de Juan, ahí al ladito, da la vueltita a tu hoja de la Biblia, o al tenés ahí. Dice 3 de Juan, versículo 3 y 4. Se lo leo, dice así: pues mucho me regocijé cuando vinieron hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Se deleita en la verdad. Disfruta de la verdad. Sí, el salmista decía: deleítate a sí mismo en Jehová. Deleitate en Dios. No te deleites en la injusticia. No disfrutes de estar en el pecado. Si nos acordamos lo que era la hora silenciosa, decía Pablo, decía: perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. No vivas ahí. Es feo. Y sabes que muchas veces cuando nos acostumbramos a vivir en el pecado, queremos que otros estén. ¿Para qué? Para que no nos acusen, porque van a decir: ¿qué me decís? Yo no también hace lo mismo. Y sabes que, y muchas veces, acá escuché esta frase, hay mucha gente que tiene cola de paja, dice, ¿no? Porque ya no les gusta, no quieren que lo juzguen. No me digas, si vos haces lo mismo, vos tomás igual que yo, vos decís malas palabras igual que yo, no lo digas, no me digas a mí. Con lo que es confrontar con la palabra de Dios. Sabes que la palabra de Dios es la verdad, Cristo es la verdad. Él mismo lo dijo, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad. La palabra es verdad. Y sabes que ahí Juan decía: mucho me regocijé al saber. Si eran los hijos de la señora, bueno, pero como eran de los hermanos de la iglesia, mucho se regocijó al saber, al ver que los hijos andaban en la verdad, disfrutando la verdad, leyendo la verdad, buscando la verdad. ¿Sabes? Me estaba acordando de un versículo y les invito allá en Filipenses, creo que está. Filipenses capítulo 6. No sé si me acuerdo bien. Filipenses. A ver. Yo lo tengo acá, a ver si. Filipenses. A ver si lo tengo. En su Biblia, pastor, pero también tiene que 8. 4, hermano. A ver, aquí. Cuatro, 8. Dice: por lo demás, hermanos, 4:8, perdón. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo está diciendo a los filipenses, ¿sí? Como en el versículo dice: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y la verdad es buscar la palabra de Dios, buscar al Señor Jesucristo. Y sabes que si leemos la palabra de Dios vamos a encontrar este versículo que dice: por los demás, hermanos, todo lo que es justo, todo lo puro. Cuando estés en esa duda, cuando estés ahí en el momento difícil, ¿hago esto o no lo hago? ¿Es correcto o no es correcto? Busca la palabra de Dios y te va a decir: esto no es correcto. Es así, ¿no? Cuando a veces, cuando me estaban aconsejando, me acuerdo, tenía
15 años, me acuerdo que el muchacho se llamaba Ariel, y yo le preguntaba, che, pero es bueno, ¿el cristiano puede fumar? Y él me decía, Gaucho, es sencillo. Cuando vayas, vos te prendas un cigarrillo y decís, te sentás al ladito y le decís, Señor Jesús, sosteneme, porque el Señor Jesús está al lado, sosteneme el cigarrillo que ahora vengo. Pero también puedes fumar, Señor. Ariel me decía, ¿vos puedes pedir eso al Señor? Yo creo que no. Por eso decir, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. No lo injusto. Gozate en la verdad. Y para terminar, muchachos, hermanos, para terminar, dice así. Ando viviendo en la verdad. Ando caminando en la verdad. Me estoy deleitando en la verdad. Hacer la hora silenciosa, bárbaro. La vez pasada decía Jorgito, dice, no solamente la hora silenciosa, gastate un poquito más de tiempo. Es bueno. Busca, no solamente te quedes con un pedacito de la torta. No, yo quiero comer más torta. No te quedes con un pedacito solamente de la palabra. Investiga, busca un poquito más. Disfrutar la verdad. Deleitate. Sí, y por último dice, me gozo de la injusticia. A veces como cristianos nos permitimos ciertas cosas. Y ahí tenés que parar y decir, Señor, te quiero agradar, soy tu hijo y quiero decirte que debo odiar la injusticia, pero tengo que amar a la verdad y te amo a ti. ¿Sí? Termino con esto. Dice que había un padre que le gustaba mucho la pesca. Y un día le dice al hijo, hoy, sábado, es muy lindo, no tenés clases, vamos a gastar un tiempo, agarremos las cañas y vamos a pescar. Así que se subieron a la barca y el nene invitó a su compañero, a su amigo, le dice, vamos, tiene más o menos como 10 años, vamos a pescar, vamos con papá. Y se fueron y se metieron al mar y empezaron a pescar. Era la mañana, pero más o menos tipo 3 de la tarde, se descompuso el tiempo y empezó a correr viento y una tormenta. Se dio vuelta la barca. Lo único que el hombre pudo hacer es agarrar una soga, ¿sabes? Agarró una soga y nadó como pudo hasta lo que era una boya. ¿Sí? ¿Se acuerdan una boya que está ahí en medio del... Y llegó hasta allá. ¿Sabes? Y miraba, estaban los dos chicos. Uno, el hijo, y estaba el otro. Estaban casi a la misma distancia, pero solamente tenía una soga. Así que tuvo que decidir, ¿sí? Si le tiraba al hijo o le tiraba la soga al amigo. Y miró al hijo y le dice, perdón, hijo, sé que tú eres salvo y te voy a volver a ver. Y arrojó la soga al amigo y salvó al amigo. Dicen que el nene murió, el nene no lo encontraron más en el mar. Pero sabes que la certeza que tenía el padre que se iba a encontrar al hijo en el cielo. Y sabes, quiero terminar con esto porque pienses. Dios una vez decidió. Nuestro Dios una vez decidió abandonar a su hijo. Dejarlo morir en la cruz. Y tiraron la soga a nosotros. Para salvarnos. Porque a su hijo le iba a ver. ¿Sabes? Muchas veces pensamos que no es justo, ¿no? No es justo que el Señor Jesucristo haya muerto.
Pero ¿sabe qué? El Señor Jesús, nuestro Dios decidió eso. Y esa es la invitación. ¿Sí? Considera. Dice, el versículo dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y Cristo es la verdad. Oramos. Señor, gracias porque eres muy bueno. Gracias porque decidiste enviar a Jesús por nosotros. Gracias porque decidiste que muriera en la cruz. Y si nosotros lo vemos como humanos, muchas veces lo vemos injusto. Pero era tu plan para salvarnos. Te agradecemos por esta oportunidad, Señor. Ayúdanos a no ser injustos, no vivir en la injusticia, sino vivir en la verdad, en tu palabra, en tu persona. Ayúdanos, Señor, como iglesia, pero más allá como hijos tuyos, en lo personal, vivir para ti. Señor, queremos decir que te amamos y gracias por esta oportunidad de poder compartir con mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús.